Hola a todos, continúo con los vídeos del pronóstico de marzo para cada horóscopo y en este caso le toca el turno a los que sois Capricornio de Sol, o sea, de signo solar, de horóscopo o de ascendente. Como vengo haciendo en el resto de los vídeos, lo que primero voy a hacer es hablar de la T cardinal, de cómo se está afectando, para luego seguir particularizando para el resto de los planetas y al final ir centrándome en planetas de movimiento más corto. Aunque bueno, es la estructura, pero a veces hago algún mejunje. En primer lugar, hay que decir que cuando yo hablo en los vídeos generales de que hace falta purificar la estructura de vida, que purificar quiere decir mirar lo que hay dentro a un nivel profundo y entonces mejorar esos cimientos, que en algunos casos puede ser destruirlos porque esa estructura ya no nos vale, y en otros puede ser ajustarlos, hacer un proceso de transformación. En vuestro caso particular, de lo que se está tratando es de que la primera estructura a la que tenéis que hacer caso es la estructura de vuestra personalidad. Este proceso de transformación del que hablo con el paso de Plutón por Capricornio es un proceso que se puede definir como algo circular, o sea, realmente no es circular, pero a mí me gusta poner el ejemplo de cuando empiezas a hacer una mayonesa. Se pasa de tener la yema del huevo a tener mayonesa, pero no hay un punto determinado en el que se pase de ser yema a ser mayonesa, sino que es algo que va conformándose y es difícil establecer un principio y un fin. Entonces este es el proceso que estáis teniendo para con vuestra propia personalidad. Por tanto, conforme han ido pasando los años, porque Plutón lleva en Capricornio desde 2008, a, a todos os ha tocado en algún momento a vuestro sol, que es la esencia de lo que sois, y si no os ha tocado, os tocará conforme vaya avanzando Plutón por Capricornio. Y ese toque se trata de remover los cimientos profundos. Entonces, en ese remover habéis podido tener un proceso como esa yema que se va convirtiendo en mayonesa, que al final, conforme va pasando el tiempo, se va produciendo una transformación en vuestra personalidad, pero no se trata tanto de decir, pues me he transformado por esto, sino que el propio proceso está produciendo una mutación de lo que erais antes a lo que sois ahora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese proceso es mirar hacia adentro y mirar las diferentes gamas de personalidades que tenéis, cuáles son los cimientos y si esos cimientos necesitan ser transformados, que en algunos casos necesitan ser destruidos. ¿Por qué? Porque dentro de la personalidad que yo tengo, a veces puedo recurrir a máscaras para evitar mostrarme. Mm, Cuando hablo de personalidad, al final lo que estoy hablando es un poco de la tarjeta de presentación que yo me pongo en el mundo, porque si yo me pongo a escarbar dentro de lo que yo soy más que la personalidad que estoy mostrando, pero digamos que ante el mundo nosotros nos ponemos como una apariencia. Esa apariencia es lo que se podría llamar personalidad, pero quiero que se entienda que no es una personalidad entendida de una forma compleja, sino un poco lo que se ve. En vuestro caso, lo que os está pidiendo es que miréis hacia adentro de esa personalidad para ver qué cimientos tiene. Entonces, dentro de la personalidad que tenéis es posible que en algunos casos os deis cuenta, o la vida os haga daros cuenta, de que lo que tenéis no es una estructura de personalidad formada, sino una máscara que al final lo que está haciendo es poner una barrera, un bloqueo para evitar que se muestre la verdadera personalidad. ¿Por qué se hace eso? Pues porque a veces es más cómodo ponerme una máscara y desde ahí ir funcionando que arriesgarme a mostrarme tal y como soy, porque si hago eso, el nivel de rechazo que puedo tener y el nivel de impacto que puedo tener es importante. En vuestro caso, esto es importante, pero sobre todo lo que pasa es que muchas veces vamos funcionando por inercia, es decir, pues que yo al final me voy desarrollando una personalidad en un área determinada de una cierta forma y luego se va convirtiendo en algo cotidiano y entonces ya llega un momento que yo me identifico con esa personalidad, pero esa personalidad está formada por muchas cosas, está formada por las experiencias que yo tengo, por los miedos que yo tengo, por el hábito que yo tengo. Y entonces muchas veces, conforme
voy escarbando más adentro, me doy cuenta de que yo a lo mejor no es que sea, por poner un ejemplo, callada, es que tengo un bloqueo a la hora de hablar, o no es que yo sea seria, es que tengo un bloqueo a la hora de mostrar mi lado más divertido. Entonces, todo esto es lo que se os está poniendo para que se trabaje desde el 2008. ¿Cómo se trabaja eso? Pues sobre todo subiendo el nivel de intensidad interno para con respecto a esa personalidad, que esto puede venir desde una sensación interna que tengáis, pues que por ejemplo, en el ejemplo que he puesto de que no es que yo sea callada, por ejemplo, sino que tengo un bloqueo para hablar, pues eso a un nivel muy profundo hay algo que está rugiendo por salir. Mi lado más hablador está rugiendo por salir, pero evidentemente para hacer eso tengo que hacer un proceso de profundización para ver qué es lo que hay detrás de esa personalidad, en este caso callada. Y entonces tengo que darle una buena gestión, que puede ser, pues en este caso, atreverme a hablar. También puede ser hacer algo más relacionado con la psicología, con la terapia o cosas así, en el sentido de que ese bloqueo viene por algo, entonces indagando en ese bloqueo y aprendiendo a gestionarlo lo puedo ir solventando, pero sobre todo en vuestro caso de lo que se trata es de lo que estáis mostrando, pero para mostrarlo, como se está pidiendo un trabajo de profundización, por lo mismo tenéis que estar haciendo procesos que ya no es tanto de mostrarlo, sino de prepararos para ello. De la misma forma, en este ejemplo, pues se trataría de que yo fuera hablando cada vez más, pero dependiendo del ambiente o dependiendo de las personas me puedo arriesgar más o sentir más cómoda arriesgándome en ciertos ambientes que en otros. Entonces no se trata de que yo tenga una personalidad más callada y por algo pase a una personalidad más habladora, sino que a lo mejor me voy atreviendo más en este grupo, luego con mis compañeros de trabajo me atrevo, pero vuelvo otra vez para atrás porque me siento un poco más incómoda, luego pasa algo y por ejemplo, me invitan a una fiesta y resulta que me siento muy bien, luego pasa algo más negativo, pero de alguna forma al final estoy haciendo ese proceso, como del ejemplo que he puesto con la mayonesa, para conmigo misma. Entonces, ¿en qué momento pasa esa yema, que sería el ser callada, a ser mayonesa, que sería hablar un poco más? Pues dependiendo de la persona, estaréis más en yema o estaréis más en mayonesa, pero el proceso se está haciendo, por lo menos la vida se está pidiendo para ello. Se está pidiendo que ese proceso de transformación, que en este caso sería ir poniendo la yema con el aceite y dándole vueltas, se vaya formando. Entonces, en las diferentes gamas de personalidad lo podéis estar sintiendo de una forma diferente, pero se está pidiendo un proceso más profundo. Y es lo que digo, o sea, no es tanto, al final se está buscando una personalidad nueva, que es una personalidad que trabajada en profundidad. Se está buscando, poniendo el ejemplo, la mayonesa, pero para eso no hace falta solamente tener la yema y tener aceite, sino que hace falta ese proceso de remover. Entonces, por eso, para trabajar la personalidad muchas veces se trata de que experimentéis fuera, de que lo mostréis afuera, pero también es importante, al ser un trabajo en profundidad, esa preparación interna. Evidentemente, como estoy hablando de la T cardinal, esto no pasa solo, sino que está pasando en relación a más áreas. También puede venir por otras personas, o sea, vosotros no tenéis especialmente tocada la zona de las relaciones, pero pues evidentemente para yo tener una personalidad la tengo que ver en relación a otra cosa o en relación a otra persona. Entonces puede ser que otras relaciones también actúen un poco como catalizador de esa intensidad que estáis sintiendo a nivel interno. Aunque vosotros, vuelvo a repetir, no tenéis tanta carga en el tema de las relaciones, pero que muchas veces cuando se está hablando de la personalidad, pues evidentemente hay que ponerlo en relación a algo y lo más lógico es ponerlo en relación a otra persona. No tenéis activada la zona de las relaciones, pero sí la zona de los grupos, entonces sobre todo puede estar viniendo por esto, como se dirá más adelante. Evidentemente esto no pasa solo, sino que pasa en relación a dos áreas, que en vuestro caso pues es como dicho en otros vídeos, Urano en Aries y Júpiter en Libra.
En vuestro caso particular, Urano en Aries está en la zona de lo que se puede llamar las emociones o la base emocional entendido como hogar emocional. Entonces, esto implica tres cosas. Implica, por supuesto, vuestras propias emociones, implica el hogar físico, porque al final vosotros vivís en un sitio y ahí es donde tenéis un poco refugio emocional. Cuando yo estoy mal, pues me voy a casa y por lo menos tengo un hogar emocional. Y también implica el tema de familia, entendido como la familia de donde venís, el sistema familiar y en el caso de estar ahora viviendo con alguien, pues la familia que habéis formado. No se trata tanto de, pues por ejemplo, si tenéis una pareja, pues cómo está la pareja si no vivís juntos, sino sobre todo en relación a con quienes compartís espacio de vivienda. Entonces, en este caso, la vida os está pidiendo una actualización y esto es muy importante para las personas Capricornio de Sol ascendente, porque el Capricornio al final lo que quiere hacer, o lo que mejor se le da, y la vida le pide además, es que desarrolle la disciplina y los esfuerzos. Entonces, la responsabilidad muchas veces supone dejar a un lado la emoción. Y no tiene por qué, pero si yo, por ejemplo, tengo que levantarme por la mañana para ir a trabajar, pues se trata de que yo vaya a trabajar aunque esté triste o esté cansada porque el día anterior haya discutido con mi pareja o lo que sea. O sea, la responsabilidad lo que pide a veces es que yo deje un poco de lado las emociones. Entonces, se os está pidiendo una actualización en esto. Eso quiere decir que vosotros teníais, digamos, una serie de un mundo emocional y la vida lo que pide es que ese mundo emocional quite lo que ya está anticuado y se sustituya por algo nuevo. Esto puede implicar varias cosas. En primer lugar, si lo que está pasando es que ese mundo emocional lo que le pasaba es que no le habíais dado la importancia o la atención que se merecía, esa actualización puede significar empezar a darle importancia. Pero esto puede ser un proceso que nazca de vosotros o que la vida os lo ponga. Al final esto lo que hace es que genera como una especie de estrés en la que es más estresante seguir manteniendo lo que no funciona de ese mundo emocional que cambiarlo. Y cambiarlo a veces puede ser que si no le estoy haciendo caso, pues que la vida ya no es que yo quiera hacerle caso a las emociones, sino que la vida lo que os haga es que os ponga en contacto con vuestra emoción en forma de oleadas. O sea, que es que yo, aunque no quiera hacerle caso a mi tristeza, pues de cuando en cuando me entran ganas de llorar y no lo puedo evitar. Aunque no quiera hacerle caso a mi ira, pues es que de cuando en cuando me entra un estrés y es que no lo puedo evitar. Esto lo lleváis sintiendo desde 2011 y más o menos estar hasta 2008. Otras veces lo que puede pasar es que, bueno, ya más o menos estáis en contacto con vuestras emociones, pero de lo que se trata es de descargarlas. O sea, por ejemplo, yo puedo tener una herida que viene de atrás o que viene de la infancia y esa actualización pues sería darle una descarga a esa herida y hacer una buena gestión para que ya en mi mundo emocional no esté esa herida, sino que esté una sanación de esa herida. Otras veces lo que puede ser es a la hora de vosotros relacionaros con las emociones en el sentido de cómo las manejáis o cómo las compartís. O sea, si por ejemplo, pues yo lo que hago es siempre callarme, pues esta actualización sería aprender a compartir. O si yo lo que hago es que siempre comparto, pero de una forma muy racional, pues a lo mejor necesito compartir de una forma que sea, pues si estoy triste, llorar, no tanto decir que estoy triste, sino llorar. Para otras personas puede ser diferente, pero se está pidiendo una actualización. Y por último, no hay que olvidar que, claro, esto también está relacionado con el tema del hogar, porque a la hora de la verdad, sí, yo tengo mis emociones, pero donde yo voy cada día y me siento de alguna forma como con un refugio seguro es en el hogar. Entonces puede haber una necesidad de actualización, que esto puede llevar a mudanzas o puede llevar a reformas en el hogar, porque si en el hogar, por ejemplo, hay goteras, pues yo no me estoy sintiendo bien en ese hogar porque no es un hogar tan acogedor, entonces puede haber una necesidad de cambio. Normalmente todo lo que pasa en el hogar, sea reforma, sea mudanza, suele ser reflejo de lo que está pasando a nivel emocional. Entonces puede haber cambios a nivel externo porque son reflejos
está pasando a nivel interno. También lo que puede pasar es que si nunca habéis tenido una casa propia, pues a lo mejor el tema de actualizar es que necesitáis tener un lugar al que llaméis vuestra casa, o que si habéis compartido siempre necesitéis más soledad, o que si siempre habéis vivido solos necesitéis compañía. O también el tema puede venir de cómo relacionáis con vuestro propio sistema. Todo el mundo emocional viene en gran parte de lo que nos han enseñado de pequeños, es decir, el estilo emocional de nuestros padres o de las personas adultas que estaban en nuestra infancia en gran medida nos condiciona porque nos da un patrón que imitamos. Entonces, en ese sistema familiar es necesario, este paso de Urano por Aries os está pidiendo que hagáis un cambio y que dejéis atrás lo que ya no vale. Cosas que ya no valen, pues yo qué sé, si por ejemplo habéis tenido una relación con vuestra madre muy simbiótica, por la actualización podría significar aprender a desvincularos. Desvincularos puede ser desde desvincularos a nivel físico a desvincularos en el sentido de que al final cuando una persona tiene una buena gestión de las emociones, lo que tiene sobre todo es mucha conciencia de cuáles son sus emociones y cuáles son las emociones del otro. Entonces, en el caso de los padres y del sistema familiar se ve muy bien porque a veces hay enredos y hay como vínculos que son nocivos porque no son un individuo y otro individuo, sino que el individuo se queda un poco más apegado al vínculo que a su propio mundo emocional. Entonces, en ese sentido puede haber necesidad de que hagáis ese cambio. Y esto puede venir pues desde que haya muertes en el sistema y entonces ya ese vínculo se rompe hasta que pues haya ajustes en el sentido de que puede haber discusiones o puede haber afinidades muy fuertes que surjan de la nada porque era necesario ese acercamiento. Y en cuanto a las personas o los que vivan con vosotros, también puede haber necesidad de cambio, pero quiero dejar claro que esa necesidad de cambio al final de lo que se trata es, la vida os está diciendo, tenéis un mundo emocional, que eso conlleva pues la historia familiar, las emociones que tenéis, la gestión que le estáis dando y el espacio físico en el que estáis viviendo. Teníais unos patrones o una forma de manejarlo y ahora de lo que se trata es de evolucionar a algo que sea más auténticamente vuestro y eso al final es que os permita ser más libres. Entonces se trata de eliminar todo lo que nos está permitiendo ser libres, pero de una forma diferente. O sea, lo que os valía antes, ahora ya no os va a valer porque os están pidiendo que hagáis las cosas de una forma diferente. Por eso puede haber una mudanza, porque la casa que en un momento tuvo un papel como hogar físico, pues ahora si hace falta una actualización, pues a lo mejor es que necesitáis otro nuevo hogar físico. Otra cosa, que esto bueno es más con un planeta de movimiento más rápido como es Marte, es que durante todo el mes de febrero, bueno, también en otros momentos, pero ahora no lo estoy haciendo tan en retrospectiva, habéis necesitado invertir en todo esto de las emociones, del espacio físico, tal. Esto puede haber venido de varias formas. Puede haber sido consecuencia de que pues yo que sé, tenéis que hacer una reforma en la casa y no queda otra que poner energía en este momento. Puede ser que simplemente estéis conectando con emociones profundas y hayáis tenido que darle salida porque es que ya no puedo aguantar más el estrés que tengo o no puedo aguantar más el nivel de ansiedad o de agresividad que tengo y tengo que hacer algo para poder darme una base emocional que me permita estar mejor. O puede ser que haya habido movimiento en el sistema, pues que hayáis tenido algún tema con algún familiar o lo que sea que de alguna forma haya obligado a poner energía en el sistema. Esto sigue hasta el día 10, con lo cual hasta ese día sería un buen momento para invertir energía tanto en el hogar como en vuestro propio mundo emocional. A partir del día 10 esto cambia y entonces ya la energía
se pone, la energía de acción se pone más en el tema de la creatividad, de la autenticidad, pero bueno, sobre todo para entenderlo mejor en el tema del niño interno. Entonces esto para el proceso que estáis viviendo es bastante interesante porque evidentemente todo este proceso al final os está dando un cambio en cuanto a vuestra forma de ser. Si a partir del día 10 vosotros invertís en lo que os gusta hacer, en el sentido de vuestros hobbies, de vuestras aficiones y tal, pues le podéis dar una buena salida. Se trata también de invertir en la espontaneidad del niño interno, es decir, invertir en planes que os permitan sacar vuestro lado más espontáneo, que es interesante en vuestro caso porque, claro, la vida os está haciendo todo este proceso de purificación y este proceso de contacto con el mundo emocional, y entonces si a partir del día 10 pues todo el trabajo que tenéis hecho lo aprovecháis para poder disfrutar más simplemente siendo vosotros mismos y haciendo lo que os gusta, pues puede ser vivido como una liberación o cuanto menos como algo refrescante. Al mismo tiempo, durante el mes de marzo también Venus está retrógrado en Aries, o sea que os toca en el área que he dicho antes del hogar y de las emociones. Entonces, se trataría de que todo este mes, aunque a partir del día 10 la energía está puesta en darle salida a vuestra espontaneidad y a vuestro niño interno para que ese niño disfrute y pueda expresarse tal cual es, porque es el área también de la expresión. También es interesante que hagáis un proceso un poco más interno con respecto a qué es lo que os permite disfrutar en cuanto a las emociones y qué es lo que os gusta en cuanto al hogar físico. Es decir, todo el proceso que habéis vivido y que seguís viviendo en cuanto al mundo emocional puede dar mucho estrés. Y para hacer una buena gestión emocional, pues a veces hace falta conectar con lo que está pendiente de liberar o lo que está pendiente de ver y darle una cabida. Pero durante el mes de marzo se os permite un poco más de relajación porque una buena gestión emocional no simplemente es ver lo malo y trabajar el estrés, sino también conectar con lo positivo. Entonces se os permite hacer un proceso quizá más introspectivo para conectar con lo que os gusta en cuanto a ese mundo emocional. Es decir, qué es lo que a mí me gusta tener o que me hagan o recibir para yo estar bien emocionalmente. Este proceso no es tan superficial, sino que yo a lo mejor si estoy triste, pues hay gente que necesita un abrazo, necesita más contacto físico, hay gente que necesita más el contarlo, hay gente que necesita su momento de soledad, hay gente que necesita compartir. Durante todo el mes de marzo se trata de conectar con lo que os da disfrute en el mundo emocional y no simplemente quedarse en el tema de pues para con vosotros mismos y para con las personas, sino que incluso si para yo sentirme bien, pues lo que necesito es invertir en pues por ejemplo irme a un balneario, dedicarle tiempo a una cierta actividad o quedar con esta persona o estar en casa y comer una comida determinada. Pues es importante ver esto, es decir, no se trata de conectar simplemente con lo que hace falta ser liberado, sino que durante el mes de marzo podéis conectar con lo que os hace disfrutar del mundo emocional que tenéis y que habéis ido cambiando. En ese mundo emocional, pues yo, por ejemplo, si estoy feliz, porque el mundo emocional es las emociones negativas, pero también las positivas. Si estoy feliz, ¿qué es lo que me gusta hacer para poder darle salida a esa felicidad? Y si podéis investigar sobre ello, pues os puede venir muy bien. En el hogar físico también puede ser un buen momento para decorarlo, para embellecerlo y para hacerlo más acogedor, pero desde el punto de vista estético, o también puede ser desde el punto de vista de disfrutar, pues por ejemplo, si disfrutáis con una comida, pues hacer esa comida, la podéis disfrutar en soledad o en compañía, pero o traer a gente a casa, o sea, se trata de conectar con lo que os hace disfrutar porque lleváis bastante tiempo conectando con lo que hace falta ser actualizado, que todavía sigue, pero bueno, se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Por otro lado, Júpiter en Libra
os está afectando al área de la estructura de vida. Es decir, cuando yo hablo de que en la estructura de vida hace falta hacer una purificación, que lo hablo en los vídeos generales, vosotros más que nada lo que tenéis que conectar es con qué tipo de estructura queréis construir que sea significativa para vosotros. Esto es importante y se ve sobre todo en el tema de la vocación. Ahora la vida, desde octubre del año pasado hasta octubre de 2017, os está poniendo con la oportunidad de hacer una mejoría en cuanto a vuestras ambiciones. Entonces, en el sentido de la vocación, se trata de que podéis aumentar en cuanto a lo profesional, pero sobre todo se trata de que ese aumento sea en cuanto a calidad y no en cuanto a una mejoría, pues como puede ser económica o de puesto o de lo que sea. Entonces sería interesante que aprovecharais, porque además Júpiter ahora está retrógrado, para conectar con lo que realmente a vosotros os interesa a un nivel profesional, lo que os interesa porque os da un significado a vuestra vida y porque a nivel global os llena. Es decir, no es lo mismo que yo quiera invertir en un trabajo porque es algo bueno, porque me puede dar un buen dinero o porque me puede dar un buen puesto, que eso es muy de Capricornio, porque Capricornio está muy focalizado en la responsabilidad. Que el que yo diga es que yo disfruto mucho con niños, por ejemplo, y entonces mi trabajo, si tuviera niños, pues yo sería muy feliz. Y entonces a partir de ahí puedo empezar a decidir, porque trabajar con niños, pues puedo ver según las posibilidades que tenga o según las profesiones que hay, pues que puedo ir haciendo y moverme hacia ello. Se os está dando la oportunidad para esto. ¿Por qué? Porque si no lo hacéis este proceso, lo que podéis hacer es conseguir una mejoría en cuanto a puesto o en cuanto a categoría profesional, pero que no sea una mejoría que a largo plazo os dé satisfacción, sino que sí mejoráis en cuanto a cantidad, pero no en cuanto a calidad. Entonces, la vida os facilita para ello, o sea, no es algo que si no hacéis vaya a ir mal, sino que de alguna forma se os está dando la oportunidad para poder hacer ese proceso. Este proceso también es importante para vosotros porque no simplemente os está centrando en esto, sino en general a qué aspiráis vosotros en vuestra vida, pero que os dé una satisfacción global. Y esto supone ver muchos puntos de vista. ¿Qué modelo tenéis de lo que queréis conseguir para con respecto a la pareja o a la familia que queréis formar? ¿Qué modelo tenéis para en cuanto a el nivel económico que queréis tener? ¿Qué modelo tenéis para el estilo de amistad que queréis tener? Y en general, o sea, al final se trata de que le deis importancia a qué ambiciones tenéis, pero ya no se trata de que pongáis los esfuerzos, porque es que vosotros ya de por sí estáis muy conectados con el tema del esfuerzo, sino que dentro de toda la gama que hay, qué es lo que realmente tiene importancia para vosotros y os pueden hacer una mejora de calidad y en el largo plazo, no solamente a corto plazo. Eso también puede significar para algunas personas el poner los esfuerzos mejor dosificados, porque muchas veces el tema es que estáis atendiendo mucho, por ejemplo, a unos estudios o estáis atendiendo mucho al tema laboral, pero hay otras áreas a las que no estáis atendiendo, como puede ser el área de disfrute o el área de relaciones, y entonces se trataría de verlo todo en global. Si por estar haciendo más hincapié en un área el resto se está resintiendo y entonces el cuadro global no es tan bueno, pues a lo mejor se trataría de poner menos esfuerzos en esa área y esparcirlos mejor o distribuirlos mejor en otras. Entonces todo eso se os está permitiendo que este mes este mes y hasta octubre de este año lo hagáis el proceso. Lo único que ahora Júpiter está retrógrado y este proceso no se trata tanto de hacerlo y moveros, sino más bien de aclararos a nivel interno. También se trataría de que vosotros pudierais conectar con una buena autoridad. Y bueno, aunque también se está refiriendo a la autoridad externa, en este vídeo me quiero referir sobre todo a la autoridad interna, porque el Capricornio al final tiene que desarrollar la autoridad, es decir,
hay unos esfuerzos y se trata de tener una gestión o una guía en cuanto a esos esfuerzos. Tener eso lo que quiere decir es que si estoy haciendo, por ejemplo, pues resulta que yo tengo que, quiero apuntarme para mejorar mi condición física. Bueno, pues eso lo que hace es que necesito dedicarle un tiempo al deporte, necesito dedicarle un tiempo a la alimentación. ¿Qué es lo que puede pasar? Pues que en algún momento yo no quiero ir al gimnasio. Esa autoridad lo que me dice es, vale, no quieres, pero es que tienes que ir porque tienes que invertir en ese esfuerzo. Y de alguna forma me riñe y me hace que yo cumpla con eso que a lo mejor no quiero, pero tengo que hacer. En otros momentos, esa autoridad puede ser más permisiva y de lo que se trata es de decir, bueno, vale, mira, tendrías que ir al gimnasio, pero es que estás agotada porque has hecho muchas cosas y entonces yo creo que compensa más, en vez de ir hoy, pues que vayas mañana. Es decir, se trata de desarrollar una buena autoridad. Y este tema para Capricornio es muy importante porque Capricornio a veces puede pecar de falta de flexibilidad. Es decir, que se ponga una autoridad demasiado rígida, que luego no puede sostener en el tiempo, y que sea demasiado juez de él mismo, o al revés, o sea, que lo que se ponga es una estructura y siga funcionando con eso, a pesar de que la vida ha ido cambiando y a lo mejor lo que le están pidiendo es una gestión diferente. Entonces, durante todo este tiempo, hasta octubre de este año, tener la oportunidad de reevaluar cómo sois vosotros de juez para con vosotros mismos, que repito, esto también está relacionado con el exterior, pero en este vídeo no me voy a centrar, para que al final os dé una mejoría, pero de forma global. Es decir, a mí de nada me sirve apretarme las tuercas para cumplir con unas responsabilidades si luego eso, pues es que me está haciendo vivir una vida gris, porque sí, cumplo con todas las responsabilidades, pero ¿a qué precio? O al revés, al final a veces la autoridad en positivo no es tanto una crítica, sino que es una alabanza, porque la autoridad también me tiene que motivar. Entonces, tener la oportunidad de conectar, por lo menos para con vosotros mismos, con un estilo de autoridad más flexible y más positivo. No quiere decir que desdeñéis lo de negativo, sino que se trata de aprender a dosificar los esfuerzos y a gestionar los esfuerzos de una forma que os permita conectar más con el optimismo que con la pesadez. Y para conseguir esto podéis buscar modelos de autoridad en positivo, es decir, buscar a gente que tiene un juez interno que os guste cómo se gestiona para poneroslo de modelo. Puede ser una persona que conozcáis o puede ser alguien famoso, puede ser simplemente vosotros pensar en un modelo y intentar pareceros a ese modelo lo más posible. Esto por un lado. Por otro lado, en el área de la comunicación y de las experiencias cotidianas tenéis a Neptuno. Y eso es interesante porque de lo que se está tratando es de que vosotros en la comunicación que tengáis con las personas no simplemente os focalicéis en comunicar de una forma adecuada o comunicar lo que es importante, sino que sobre todo os focalicéis en la parte no verbal. Muchas veces en la comunicación no es tanto lo que se dice, sino la sensación que hay a la hora de comunicar. Y esto está más relacionado con la comunicación no verbal, con los gestos y tal. Sería interesante que vosotros a la hora de comunicar a unos amigos o a quien sea, os focalizarais durante todo este tiempo, que igual Neptuno va a estar durante bastante tiempo, o sea, tenéis mucho tiempo para pensarlo, en lo que el mensaje que estáis emitiendo y cómo recibís el mensaje, pero no solamente en cuanto a lo verbal, sino en cuanto a lo no verbal. Porque esto puede marcar la diferencia porque podéis tener una comunicación más profunda. Por otro lado, todas las experiencias que os trae la vida, se trata de que podáis aprovecharlas y ya no simplemente vivirlas o aprender o decir que sí a planes o decir que no, sino sobre todo dejaros guiar por el pálpito interno, que es el que os dice, pues esta quedada sí, esta quedada no, esto me puede venir bien, esto no. Conectar más con el tema intuitivo. Bueno, de esto se puede hablar en más vídeos porque es algo que va a durar durante más años, o sea que es algo que podéis tener muy presente. Lo que pasa en este mes de marzo es que Mercurio, que es el planeta de la comunicación, está en esta zona, entonces
hasta el 14 de marzo más o menos es un buen momento para invertir en las experiencias, es decir, tenéis más curiosidad por la vida y se trata de invertir en esa curiosidad. Puede ser un buen momento para hacer planes con gente, decir que sí a quedadas, pero verlo en ese contexto más global que es el que está pidiendo que os guiéis no simplemente porque sea un buen plan, pues porque tenéis dinero o porque es con unas personas que os lleváis bien o porque sea un sitio que os gusta, lo que sea, sino que también os dejéis llevar por ese palpito interno, por esa intuición o esa corazonada. También puede ser un buen momento para invertir en la comunicación, si tenéis alguna comunicación pendiente con alguien, igualmente viéndolo en ese proceso más global, que es el de también darle pie a la comunicación no verbal. Y también puede ser un momento para invertir en estudios, es decir, hasta el 14 de marzo más o menos tenéis una mente como muy activa y entonces es un buen momento para, si estáis estudiando algo, pues darle como más impulso. En el tema de los estudios, precisamente porque como está Neptuno, independientemente de que hasta el 14 sea un buen momento para darle pie a los estudios, hay algo más grande, que es que muchas veces al estudiar no se trata tanto de estudiar de forma organizada, sino de estudiar de forma holística. Entonces estaría interesante que buscaréis formas nuevas para estudiar. A veces aprendéis mejor por imágenes o por si cantáis una canción con los temas que estáis estudiando, cosas así, y entonces es bueno darle esa cabida, pero esto dura más tiempo. De cualquier forma, hasta el día 14 es un buen momento para invertir en los estudios, tanto de forma más holística como de forma más racional. A partir del 14 de marzo, más o menos, Mercurio pasa a la zona del hogar. Entonces, todo lo que os he dicho del hogar se le añade que es un buen momento para empezar a pensar sobre el hogar y sobre las emociones. En cuanto al hogar, puede ser un buen momento para empezar a pensar, pues por ejemplo, si estáis de alquiler o tenéis una hipoteca, pues empezar a pensar a lo mejor en una gestión para poder pagar esa hipoteca o ese alquiler de una forma mejor. O si estáis pensando en mudaros, pues ver un poco las posibilidades que hay, ver opciones y tal. Si estáis pensando en hacer una reforma, pues buscar qué profesionales os pueden ayudar o incluso ideas de lo que queréis hacer en casa. Y en cuanto al mundo emocional, pues también se trata de conectar con ideas que os pueden ayudar para esa gestión emocional. Y esto lo más llamativo pues puede ser que si tenéis más información para con vuestro mundo emocional, lo cual puede venir de tener más información en la infancia, de la infancia, o tener más información sobre vuestro sistema familiar o lo que sea, pues lo podéis utilizar en esa gestión emocional, porque si estáis haciendo alguna terapia, alguna historia, es una información que podéis usar, pero al margen de eso, de lo que se trata durante todo este tiempo es no simplemente de que este proceso tan grande que estáis viviendo de Urano, del paso en Aries, lo hagáis como una actualización, sino que también se trata de que con Mercurio pasando por esta zona, si entendéis ese proceso que estáis viviendo, también os puede venir bien. Entender el proceso que estáis viviendo, entender las emociones que tenéis y entender el mundo emocional que tenéis. Solamente me queda por hablar del paso de Saturno por Sagitario, que lleva más o menos de 2015 y seguirá hasta durante todo este año 2017. Y en vuestro caso particular, pues se encuentra en la zona de las de la sensación global. Antes he dicho que se encontraba en la zona de los grupos, aunque no es cierto, se encuentra en la zona de la sensación global. Entonces esto al final le está añadiendo un poco energía a este proceso que estáis viviendo en cuanto al trabajo emocional, el trabajo de la personalidad, el trabajo de la autoridad interna y tal. Es muy interesante esto que está pasando. A ver, Saturno al final lo que está diciendo es tenéis que trabajaros con responsabilidad algo que es por definición
difícil de encajar dentro de un marco de responsabilidad, porque se está hablando de conectar con lo que te da fe en la vida, con lo que te hace que al final tú te sientas bien, aunque no sea por algo en concreto, que sea porque la sensación global está bien. Lo que te hace conectar con que tienes esperanza, tienes ilusión, sueñas con algo, y a todo eso hace falta poner responsabilidad. Que eso a los Capricornios se os da muy bien el tema de poner responsabilidad, pero a lo mejor no se os da tan bien poner responsabilidad en todo esto, porque se os da mejor poner responsabilidad en algo más tangible o más con una naturaleza más relacionada con la responsabilidad, como puede ser pues poner responsabilidad en el trabajo, poner responsabilidad en cuanto a cumplir con un horario o cosas así. Entonces esto es interesante porque durante todo este tiempo lo mejor que podéis hacer es prepararos para un nuevo ciclo que vendrá cuando termine el paso de Saturno por Sagitario, en el que todos los esfuerzos que estéis haciendo al final lo que van a hacer es que podáis formar una nueva personalidad, pero mientras tanto tenéis que preparar un poco como un actor que está a punto de salir en una obra de teatro, tenéis que preparar un poco lo que está entre bambalinas. Entonces, ¿qué es esto? Pues que independientemente de que os estéis trabajando, que estéis haciendo el tema del mundo emocional, qué tal, tenéis que poner energía y responsabilidad a todo lo que a vosotros os hace sentir bien, en el sentido de conectar con que la vida merece la pena ser vivida. Entonces sería poner responsabilidad en todo lo que os hace ilusionaros y todo lo que os hace conectar con el mundo de los sueños, que es algo que para un Capricornio es raro, porque el Capricornio lo que quiere es cumplir con responsabilidades, no quiere imaginar cosas, sino el Capricornio no, muchas veces no es tan fácil conectar con lo que quiere hacer o con lo que le gustaría hacer, sino que conecta más fácilmente con lo que debe hacer. Y es que vuestro trabajo durante este tiempo es conectar sobre todo con qué es lo que me ilusiona hacer, porque si solamente estáis focalizados en cumplir con las responsabilidades, pues todo este tema de qué es lo que me ilusiona hacer, qué es cuáles son los sueños que tengo, os pueden dar os pueden resultar extraños, y si conectáis con ellos lo que estáis haciendo es que todo ese trabajo emocional y además todo este tema de poner el énfasis en el juez interno que tenéis se lleve mejor, porque si yo para tener un buen juez tengo que también atender a cómo me siento de forma global. No es lo mismo que yo me esté diciendo que tengo que ir al gimnasio cuando llevo desde las 5 de la mañana despierta y quiero ir al gimnasio a las 9 de la noche, y entonces la sensación global que tengo es de cansancio, que el que yo diga, pues es que me estoy obligando a ir al gimnasio porque es que llevo 5 días que es que no he hecho nada. Si yo conecto con ese juez, pues entonces puedo decir, bueno, pues que como has hecho esto, entonces mejor esto, tal. Pero si yo conecto con la sensación interna, que la sensación interna lo que me está diciendo es que yo hoy me estoy sintiendo triste, entonces a lo mejor no me va bien ir al gimnasio porque me está conectando con una responsabilidad, sino que lo que necesito es darle salida a esa tristeza. Pues ese juez interno puede ser más fácil de llevar, porque ya no simplemente se trata de que conectéis con lo que tenéis que hacer o lo que no, sino con lo que os va bien de una forma global o de una forma holística. Este tema de cualquier forma también se seguirá hablando en más vídeos porque da para mucho, pero lo que tenéis que invertir energía, invertir responsabilidad, es sobre todo en lo que os hace sentir bien de forma global. Y en este vídeo sobre todo quiero poner énfasis en invertir, como he dicho en el vídeo semanal, en vuestros sueños, en vuestras ilusiones, es decir,
A veces no se trata tanto de cumplir con responsabilidades, sino de poner energía o poner esfuerzos en atreverse a soñar, porque si os atrevéis a soñar, os atrevéis a imaginar, os atrevéis a conectar con partes más místicas y más ensoñadoras de la vida, pues podéis mejorar mucho el resto, porque las responsabilidades se hacen menos pesadas si tengo una ilusión, y el trabajo emocional también se hace menos pesado si tengo algo en lo que creo. Entonces, bueno, espero que os haya quedado claro con este vídeo y os espero en el próximo.